Buenos días, mi nombre es Laura Beatriz Vargas Atencia y voy a presentar mi proyecto sobre los simulacros Milton Ochoa, presentado por el profesor William y pues del grado 11. La introducción es que este trabajo se realiza con la intención de identificar efectivamente las fallas evidenciadas en los simulacros de Milton Ochoa, tanto H11 como H12, y se evidencia la construcción al final de un plan de mejoramiento que busca obtener cada vez mejores resultados. Mis objetivos: general, planear un proyecto que permita obtener mejores resultados en las pruebas pre-ICFES, Milton Ochoa e ICFES, que vienen analizando los resultados de las pruebas pues H1, H11 y H12, como ya mencioné. Los objetivos específicos son: 1. Determinar y comparar las fallas en los simulacros Milton Ochoa presentados anteriormente. 2. Organizar y graficar los datos para identificar las áreas de mayor dificultad. Y 3. Planear una estrategia-plan de estudio que se base en reforzar las áreas identificadas. Comenzamos con la gráfica de resultados de H11. Esta, como una pequeña explicación que está arriba, es que los valores están hasta el número que representa la cantidad de preguntas por dimensión, en este caso los componentes. Ejemplo, en la competencia valorativa, la última que aparece, había 3 preguntas y por eso la barra llega hasta ahí. El color rojo va hasta la 1, representando que una de 3 preguntas quedaron mal. Y la verde ocupa 2 valores porque 2 de 3 quedaron bien. Aquí está la gráfica de los resultados de las competencias, solo 3 competencias y tuve errores en 2. El análisis de resultados me dicta que de los 5 componentes tuve errores en 3. Tomaría la relación intertextual como mi fortaleza, la relacional intertextual, porque esta tiene más preguntas que la enunciativa, lo que significa que necesitaba más esfuerzo. Y de las competencias tuve errores en 2, tomando identifica y entiende los contenidos explícitos de un texto como mi fortaleza, al ser la única invicta. Asimismo, en las fallas tomo el componente valorativo como mi mayor debilidad, porque eran solo 3 preguntas, es decir, que requería menor esfuerzo que las otras, que eran más que el triple de esta, y aún así cometí un error. Y la competencia reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido, ya que al compararla con comprende cómo se articulan las partes de un texto, son 3 preguntas que la separan, pero en errores solo 2. Esta es la gráfica, ya comenzamos con H12. Pues ya hay la explicación de qué significa hasta dónde llega cada cuadrito y por qué el rojo y el verde. La gráfica de resultados H12, esta vez tuve errores en todo, tanto en competencias como en componentes. Análisis de resultados H12. En esta ocasión tuve errores en todas las dimensiones. En los componentes paso a considerar textual evidente mi fortaleza, ya que a pesar de ser el que más tiene preguntas me mantuve, y valorativo se mantiene como mi debilidad, porque de 3 preguntas me quedaron mal 2 en esta ocasión. Y en las competencias comprende cómo se articulan las partes de un texto, pasa a ser mi fortaleza, teniendo la mayor cantidad de preguntas y la menor cantidad de errores. Y mi debilidad fue difícil de definir porque en las 2 restantes, en ambas estuve a una pregunta de errar en la mitad de la competencia. Pero me quedo con identifica y entiende los contenidos explícitos de un texto, porque tenía menor cantidad de preguntas y aún así me equivoqué bastante. Ahora pasamos con la comparación resultados H12-H11. Primero empezamos con los componentes. En textual evidente se mantuvo igual en las 2 ocasiones, 3 errores de 13. Relacional intertextual de H11 a H12 aumenté 3 errores, quedando primero 0 errores de 9 y luego 3 errores de 9. En sociocultural bajé un error, primero 3 errores de 10 y luego 2 errores de 10. En enunciativa aumenté 2 errores. Primero tenía 0 de 6, luego tuve 2 de 6. Y por último, en valorativa, aumenté un error. Primero tuve un error de 3 y luego 2 errores de 3. Ahora en las competencias, que son solo 3, identifica y entiende los contenidos explícitos de un texto, aumenté 4 errores pasando de H11 a H12. En comprende cómo se articulan las partes de un texto, bajé 2 errores, lo cual es bueno porque era la que más tenía preguntas. Y en reflexión a partir de un texto y evalúa su contenido, aumenté 4 errores, bastante. Aquí tenemos como ya parte de competencias y componentes. Comparando los puntajes se puede ver que la diferencia no fue mucha en el puntaje global, solamente menos 7 puntos de lo obtenido en H11 para H12. Pero la diferencia entre lo obtenido en lectura crítica sí destaca bastante, así que básicamente lo que me mantuvo
fue mi puntaje en otras áreas. Y en cuanto a debilidades y fortalezas, hablando ya solo de los componentes, ya que son más específicos, al principio mi fortaleza era el relacional intertextual, pero luego pasó a ser textual evidente, porque era con el que me había mantenido en cantidad de errores. Pero en cuanto a debilidades, sí se mantuvo siempre valorativo en los dos casos, porque pues preocupantemente, de verdad, porque son solo 3 preguntas, fallé primero en una, que digamos no es tan malo, pero luego fallé en 2, o sea, estuve a punto de tener una falla completa. Pero aún así, como dije al final, considero que es más importante reforzar las competencias que tienen más preguntas, es decir, más oportunidades de fallar, que esta que solo tiene 3 preguntas. Comenzamos ya con la planeación. Este es como un ejemplo. Yo elegí los viernes porque es el día en que más tengo tiempo para hacer otras actividades aparte del colegio. Entonces me queda más fácil realizar el plan de mejoramiento en estos días. Este es el cronograma, inicia desde la misma semana en la que comenzamos a hacer el plan. 30 de abril, luego paso a 7 de mayo, 14 de mayo y 21 de mayo, los viernes que hay. En el 30 de abril fue la primera prueba. Realmente los resultados, pues pensé que lo iba a hacer mejor, pero se ve que no fueron muy buenos. Este fue uno de estos tests que miden tanto la comprensión lectora como la velocidad de lectura. Primero se lee un texto, eso fue lo que tuve que hacer. Primero leí un texto, no muy largo, pero tampoco muy corto, eran más o menos 3 párrafos. Y luego me pasaba inmediatamente a una lista de preguntas. No tenía opción de volver a leer el texto, entonces era lo que había logrado comprender. En la primera prueba me salió que leía 292 palabras por minuto con una compresión del 55%. Y en las preguntas que eran 11 obtuve solo 6 correctas. El 7 de mayo hice otra prueba. Esta ya no era de velocidad de lectura, sino simplemente era de comprensión lectora. Eran 10 preguntas, tuve 3 mal y 7 bien, lo cual no es tan decepcionante, pero pudo haber sido mejor. El 14 de mayo no hice actividad porque teníamos un simulacro, el simulacro Go 1. Los resultados son acá. Tuve errores nada más en 7 de 41, lo cual me parece bastante bien. Bastante orgullosa de ese resultado. Y por último el cronograma en el 21 de mayo. Resultado del test de velocidad de lectura, leí a 252 palabras por minuto. Volví a hacer un test de velocidad de lectura junto a comprensión lectora porque pues es una prueba, el ICFES, que me dan prácticamente 2 minutos por pregunta, así que es bastante importante ver qué tan rápido puedo leer y qué tanto comprendo esa lectura. Y entre más lo haga, pues muchísimo mejor. Y al final me salió que el grado de comprensión es del 91%, aumentando considerablemente con respecto al primer día del cronograma. Y respondí correctamente 10 preguntas de 11, lo cual es muy bueno. La argumentación de por qué creo que este trabajo me ayudó realmente, y es porque se basa en lo único que me puede ayudar, en la práctica. No voy a lograr nada si no practico. Y con todas estas pruebas que realicé los viernes, realmente se evidencia un gran cambio. Por ejemplo, pasé de tener 6 preguntas de 11 bien a tener 10 preguntas de 11 bien. Y también me ayudó mucho, digamos, dividir entre competencias y componentes, porque me ayuda a identificar en qué áreas tengo mayores fallas, en qué lugares tengo mayores fallas, en qué me quedé con... qué pena, qué dimensiones, qué pena, se me había olvidado la palabra. Y esto hace que tenga un trabajo mucho más específico que un trabajo global, porque el trabajo global puedo hacer muchas cosas, pero realmente no saber en qué estoy trabajando y cómo mejorar a medias. En cambio, al dividirlo se hace mucho más fácil comprender, bueno, voy a enfocarme más en esto, que es mi debilidad, que en esto que puedo tomarlo un poco más suave, por así decirlo coloquialmente, que es mi fortaleza. Mis conclusiones, 5 conclusiones como bastante pequeñas. La primera es un análisis que nunca hubiera pensado en hacer, pero que realmente funcionó. Porque la verdad nunca hubiese pensado en dividir esto por esas pruebas en competencias y en componentes para saber en cuáles tenía errores y cuáles eran mis debilidades y fortalezas. Pero realmente me sirvió bastante.
Enfocarse en áreas de trabajo específicas hace el trabajo de mejorar más ligero. Como dije antes, enfocarse en algo específico en vez de algo global ayuda a identificar en qué cosas debo poner más atención que en otras. Tercera, la práctica es fundamental y esto es muy importante porque sin práctica técnicamente esto solamente hubiese sido un trabajo escrito y se hubiese quedado como, sí, identifico esto, pero no hago nada al respecto. Cuarta, graficar datos es una manera sencilla y efectiva de comparar progresos, porque yo puedo tener como números, pero hasta no verlo en una gráfica puede que no me dé cuenta de la magnitud. Por ejemplo, en las competencias que tuve todo bien, fue como que, sí, se ve todo verde. En este caso que yo he escogido el verde para identificar los correctos, qué bien. Pero luego vi que se tintaba de rojo y lo que yo pensaba, solamente son dos preguntas al verlo en la malla que nos daban, pasó a ser, vaya, son dos preguntas que me quedaron mal, se ve grande esa línea roja. Entonces comprendí realmente cómo cambia. Y la última conclusión, aún con poco tiempo disponible, la disciplina es clave. Y esto lo digo porque yo no tengo mucho tiempo libre en la semana y aún así escogí los viernes. Y con este poco tiempo, porque solamente puedo dedicar un día a la semana, se vio realmente un progreso. Y eso es por la disciplina y por la práctica. Muchas gracias. Esta fue la presentación de mi proyecto. Espero pueda alcanzar una buena nota y realmente me siento satisfecha con lo realizado.